¿Qué onda, gente del aula? ¿Todo piola? ¿Todo bien? ¿Cómo les va en su vida? Nosotros somos el grupo más piola del aula, integrado por Matías Iriar, el más capo, Catalina Candino, la Normi, y Mía Caballero, la que no sabe contar. Y vamos a hablar del contexto internacional después de 1870. A principios de la década de 1870, en Europa, se generó una de las mayores crisis del sistema capitalista, conocida como la crisis de la sobreproducción. Esta crisis tuvo como principal problemática el desequilibrio entre una excesiva producción que satura el mercado y un consumo insuficiente. Como consecuencias de este proceso se encuentran las siguientes. Incorporación de Estados Unidos y Japón como potencias industriales, gracias a la reducción del tiempo y el abaratamiento del proceso productivo, a partir de la organización científica del trabajo, generando distintos sistemas de observación de las tareas. Por ejemplo, el Taylorismo, que dividía las tareas en operaciones bajo supervisión, o el Fordismo. Se levantaron las barreras proteccionistas, las cuales favorecían a la producción nacional. A nivel económico, las grandes empresas conformaron asociaciones para dominar el mercado, como los carteles y los trusts, y las pequeñas empresas comenzaron a desaparecer o a ser absorbidas por las mayores. A nivel social, los diversos grupos sociales continuaron, pero estaban bien distinguidos por sus ingresos. Para este periodo se distinguían tres nuevas clases sociales: burguesía, aristocracia, campesinado y proletariado. La burguesía, con el avance de la industrialización, se convirtió en el sector más poderoso. Estos eran dueños de fábricas o asociaciones anónimas. La aristocracia mantuvo su posición privilegiada, pero su influencia se debilitó debido a los procesos revolucionarios. Su creencia se basaba en el poder. Este venía por la posesión de tierras. Campesinado. Convivían en diferentes situaciones y en algunos países continuaban siendo esclavos. Trabajaban en el campo. Proletariado. Alcanzaron un imponente grado de desarrollo en Inglaterra, Francia, Alemania y se comenzaron a reconocer algunos de sus derechos. Eran la mano de obra de las fábricas. Por otro lado, la industrialización y el crecimiento de la población influyeron en las migraciones, gracias a las mejoras a la producción de alimentos y los progresos de la medicina, generando una disminución de las tasas de mortalidad. En las ciudades subió el número de habitantes y regiones rurales se despoblaron. Con la crisis económica de 1873 quedó un clima de desocupación y pobreza, sumando a privación de libertades políticas y hasta religiosas en algunos territorios. Italia, España, Portugal y Grecia fueron los países con mayor cantidad de emigrantes. En su mayoría se dirigieron hacia América. Producto de la crisis, a lo largo del siglo XIX, comenzaron a plantearse diferentes soluciones posibles ante los problemas que presentaba el sistema capitalista. Las preocupaciones de estos pensadores se concentraban en cómo lograr la igualdad y superar las diferencias sociales y la pobreza, dando origen a un influyente movimiento, el socialismo. Estuvieron representadas por tres tipos de socialismo: el primer socialismo, socialismo marxista y el anarquismo. El primero quería proponer la cooperación entre los seres humanos para obtener los medios de subsistencia en lugar de competencia defendida por el liberalismo. Eran partidarios de las organizaciones colectivas y planificaciones para lograr el bienestar general. Desconfiaban de la existencia de leyes naturales del mercado. Defensores de los derechos de los trabajadores. No creían en el proletariado y la burguesía. Tuvieron que enfrentarse para llevar a cabo sus proyectos. Los segundos, influenciados por el alemán Karl Marx y siguiendo el modelo de las ciencias sociales y físicas, se propuso aplicar sus métodos al análisis de la sociedad. De ahí que el modelo marxista haya recibido el nombre de socialismo científico. Finalmente, los anarquistas proponen un modelo social basado en la libertad. Total igualdad de los hombres. Se suprimiría el concepto de autoridad de unos hombres sobre otros. El libre acuerdo fundamentaría una nueva relación social. Para esto era necesario el cumplimiento de diferentes factores: la anulación de la propiedad privada de la tierra, de las materias primas y de los medios de producción, la abolición del Estado y de todo poder que proclame leyes, la organización de la vida social por obra de libres asociaciones o federaciones de productores y consumidores,
Dentro de esta corriente de pensamiento se distinguieron dos posturas, individualistas y organizadores. Los anarquistas individualistas juzgaban que cualquier tipo de producción era en sí misma una anulación del individuo. Para ellos, el medio más eficaz era de propaganda, de la acción directa, huelgas, sabotajes, asesinatos, atentados, etc. Los anarquistas organizadores señalaban que podía existir una forma de estructura organizativa sin jefaturas, basada en el libre acuerdo de los individuos. Para ellos, la organización era la práctica de la cooperación y de la solidaridad. Entendían que el comunismo libremente querido, es decir, no impuesto desde el poder o de un partido político, señalaban así una diferencia con el comunismo marxista, al que denominaban totalitario.